Esta es la vida de Pedro Fernández en el rancho: dinero, serenidad y una existencia lejos del escándalo. El hombre que eligió la tierra antes que el ruido. En la historia del espectáculo latinoamericano, existen figuras que parecen haber nacido para vivir bajo los reflectores, alimentarse del aplauso y caminar siempre sobre la línea peligrosa que separa la fama del exceso. También existen artistas que, después de tocar la cima, después de tocar, descubren que el verdadero lujo no está en aparecer todos los días en titulares, sino en poder cerrar una puerta, respirar en silencio y mirar el horizonte sin que nadie les exija una sonrisa. Pedro Fernández pertenece a esta segunda categoría. Su imagen pública ha estado ligada durante décadas a la música ranchera, al cine popular, a la televisión mexicana y a una carrera construida desde la infancia, pero detrás del cantante que millones reconocen por su voz y su porte charro, hay un hombre que ha intentado conservar algo mucho más difícil que la fama: la calma. Pedro Fernández, cuyo nombre real es José Martín Cuevas Cobos, nació en Guadalajara, Jalisco, en 1969, y desde muy pequeño quedó vinculado a la música popular mexicana. Su nombre artístico fue inspirado por dos gigantes de la cultura nacional: Pedro Infante y Vicente Fernández, dos figuras que marcaron el imaginario ranchero de México y que representaban, cada una a su manera, una idea de hombría, canción, pueblo y emoción. La carrera de Pedro comenzó cuando aún era un niño, con la película y el éxito musical La Niña de la Mochila Azul, un fenómeno que lo convirtió en una figura querida por el público desde temprana edad. Esa infancia artística no fue una infancia común. Mientras otros niños aprendían a jugar lejos de las responsabilidades, él aprendía a cantar frente al público, a responder entrevistas, a viajar, a grabar, a obedecer horarios y a sostener una imagen. Esa experiencia temprana dejó una marca profunda en su forma de entender la vida. Para muchos artistas, la fama temprana puede convertirse en una trampa. Los aplausos llegan antes de que exista madurez para comprenderlos, el dinero aparece antes de que se entienda su peso, y la admiración pública puede sustituir peligrosamente a la vida privada. En el caso de Pedro Fernández, sin embargo, esa exposición no derivó en una trayectoria de escándalos permanentes. Al contrario, con el paso de los años fue construyendo una figura más reservada, más familiar y más enfocada en la permanencia que en el alboroto. Hablar de Pedro Fernández en su rancho es hablar de una metáfora poderosa. El rancho no es únicamente un lugar físico, es una forma de identidad. En México, la vida de rancho suele asociarse con la tierra, los caballos, el trabajo cotidiano, la disciplina, los amaneceres largos y una relación directa con la naturaleza. Para un cantante ranchero, además, ese entorno tiene un significado artístico. No es lo mismo interpretar una canción de campo desde la distancia que hacerlo desde una sensibilidad formada por el olor a tierra mojada, el sonido de los animales, el paso del tiempo sin prisa y la dignidad de lo sencillo. Pedro Fernández ha proyectado durante años esa conexión con lo tradicional, con una estética charra y con un estilo musical que no se limita a la nostalgia, sino que busca mantener vivo un legado. Su vida, lejos del escándalo, no debe confundirse con una vida sin conflictos, esfuerzos o momentos difíciles. Ninguna trayectoria de más de 4 décadas se mantiene intacta sin atravesar tensiones. Pedro Fernández ha sido niño prodigio, actor, cantante, estrella televisiva, intérprete de rancheras, figura romántica, padre de familia y celebridad observada por generaciones. Ha tenido etapas de enorme exposición, como sus trabajos en telenovelas, y también momentos en los que decidió apartarse del centro de la conversación pública. En 2014, por ejemplo, se informó su salida de la telenovela Hasta el fin del mundo por motivos de salud, un episodio que mostró que incluso las figuras más disciplinadas tienen límites humanos. Pero lo que diferencia a Pedro Fernández de otras celebridades no es la ausencia total de problemas, sino la manera en que ha manejado su imagen. No ha construido su carrera sobre provocaciones constantes. No ha necesitado convertir su intimidad en espectáculo diario. No ha dependido de escándalos para mantenerse en la memoria del público. Su marca ha sido otra: cantar, actuar, trabajar, volver a cantar, madurar frente a sus seguidores y sostener una presencia asociada a la familia, la tradición y el profesionalismo. En una industria donde muchas veces se premia el ruido, esa elección resulta casi contracultural. La pregunta inevitable es: ¿cómo se sostiene económicamente una vida así? El dinero en la vida de Pedro Fernández no puede entenderse como una sola fuente, sino como el resultado de una carrera diversificada. Desde niño participó en cine, grabó discos,
Apareció en televisión, protagonizó telenovelas y ofreció conciertos. Su discografía es amplia y atraviesa varias décadas, con álbumes que van desde sus primeros trabajos infantiles hasta producciones recientes. Entre sus reconocimientos se mencionan premios como el Grammy Latino, en categorías vinculadas a la música ranchera y regional mexicana, además de premios televisivos por su trabajo actoral. Ese recorrido permite entender por qué Pedro Fernández ha podido mantener una vida cómoda sin depender de una sobreexposición permanente. La estabilidad financiera de un artista de su nivel no nace de un solo éxito, sino de la acumulación de trabajo, regalías, presentaciones, contratos televisivos, grabaciones, derechos, giras y una reputación que sigue teniendo valor comercial. En su caso, la riqueza no aparece como una demostración extravagante, sino como una consecuencia de décadas de oficio, y esa diferencia es clave. Hay celebridades que muestran el dinero como si fuera una extensión de su ego. Pedro Fernández parece haber preferido que el dinero sea una herramienta para vivir con mayor libertad. El rancho, en ese sentido, representa una decisión económica y emocional. Quien tiene recursos puede elegir muchos escenarios: mansiones urbanas, fiestas interminables, viajes ostentosos, residencias frente al mar o presencia constante en eventos de lujo. Pedro Fernández, en cambio, ha cultivado una imagen más cercana al campo, a la tranquilidad y a la vida familiar. Ese tipo de elección no es menor. En el mundo del espectáculo, donde cada aparición puede transformarse en noticia, alejarse del ruido también exige carácter. Implica renunciar a cierta dosis de atención inmediata para proteger una forma de vida más estable. La figura de rancho también dialoga con su personaje artístico. Pedro Fernández no es un cantante que haya construido su identidad desde la ruptura radical con la tradición. Su carrera está profundamente conectada con la música mexicana, con el mariachi, con las rancheras y con un imaginario nacional en el que la tierra tiene un peso simbólico enorme. Cuando un artista así se muestra cercano al campo, el público no lo percibe como una pose artificial, sino como una prolongación natural de su historia. Su vida privada, o al menos la imagen pública de esa vida, parece conversar con las canciones que interpreta. Hay algo interesante en la relación entre fama y silencio. Para un artista que empezó siendo niño, el silencio puede convertirse en una forma de recuperación. Desde pequeño, Pedro Fernández fue mirado, dirigido, aplaudido y evaluado. La vida de rancho ofrece lo contrario: espacios donde no hay que actuar, donde el tiempo no depende de una agenda de producción, donde el valor de una jornada puede medirse por cosas simples: cuidar animales, caminar por la propiedad, observar el campo, convivir con la familia, o simplemente descansar sin cámaras alrededor. Puede ser, para alguien que ha vivido tanto frente al público, una forma profunda de riqueza. No obstante, sería ingenuo romantizar demasiado esa vida. Un rancho también implica trabajo, mantenimiento, administración y gastos. No es solamente una postal bonita, requiere inversión personal, organización y disciplina. La vida campestre de una celebridad no es idéntica a la de un campesino que trabaja para sobrevivir día a día. En el caso de Pedro Fernández, hablamos de una vida de campo atravesada por el privilegio económico, pero también por una decisión estética y emocional: estar cerca de aquello que simboliza sus raíces musicales. El rancho funciona como refugio, pero también como escenario íntimo de coherencia. La coherencia es, precisamente, una de las palabras que mejor ayuda a entender su permanencia. Muchos artistas cambian de piel tantas veces que terminan perdiendo el centro. Pedro Fernández ha evolucionado, ha pasado por etapas juveniles, románticas y televisivas, pero siempre ha conservado un vínculo reconocible con la música mexicana. Incluso cuando exploró otros sonidos o formatos, nunca pareció romper del todo con ese origen. Esa continuidad le permitió crecer sin quedar atrapado únicamente en la nostalgia de Pedrito Fernández, el niño de la mochila azul. Con el tiempo, el público aprendió a verlo como Pedro Fernández, el artista adulto, el intérprete de voz madura y el hombre que supo envejecer dentro de una industria que suele ser cruel con quienes ya no representan la novedad. La vida lejos del escándalo también tiene un costo. Puede parecer menos espectacular. En tiempos de redes sociales, los artistas que no se exhiben constantemente corren el riesgo de ser percibidos como ausentes, pero esa ausencia relativa también puede ser una estrategia de conservación. No todo silencio significa olvido. A veces, el silencio protege el prestigio. Pedro Fernández ha logrado algo que muchos buscan y pocos consiguen: seguir siendo conocido sin estar permanentemente envuelto en polémicas. Esa posición le permite aparecer cuando tiene algo que presentar, no cuando necesita apagar un incendio mediático. La familia ocupa un lugar central en esa narrativa.
Aunque la vida privada de cualquier figura pública debe tratarse con respeto, la imagen de Pedro Fernández ha estado asociada a la estabilidad familiar más que a la controversia sentimental. En una industria donde los romances, separaciones y conflictos domésticos suelen convertirse en combustible para programas de espectáculos, él ha mantenido una línea más reservada. Esa reserva no significa que todo sea perfecto, porque ninguna familia lo es, pero sí revela una intención: no convertir cada aspecto íntimo en mercancía pública. Esa decisión resulta especialmente significativa porque Pedro Fernández pertenece a una generación de artistas que vivió la transición entre la prensa tradicional y la era digital. En los años 80 y 90, la fama se administraba a través de revistas, programas de televisión, entrevistas y apariciones cuidadosamente controladas. Hoy, en cambio, cualquier rumor puede multiplicarse en minutos. Sobrevivir a ese cambio sin quedar atrapado en una dinámica de escándalo permanente exige inteligencia. Pedro Fernández parece haber entendido que la sobreexposición puede desgastar más rápido que el paso del tiempo. El dinero, nuevamente, aparece como tema de fondo. En la cultura popular existe una fascinación por saber cuánto tienen los famosos, cómo viven, qué propiedades poseen y qué lujos disfrutan. Pero la historia de Pedro Fernández invita a mirar el dinero de otra manera. No como simple acumulación, sino como posibilidad de elección. El verdadero lujo no sería solamente tener un rancho, sino poder habitarlo sin depender del juicio diario de los demás. Poder trabajar cuando se decide trabajar, descansar cuando el cuerpo lo pide, proteger a los seres queridos y no entregar cada detalle de la vida privada a la maquinaria del entretenimiento. Ese tipo de libertad no surge de la noche a la mañana. Pedro Fernández comenzó a construirla desde una edad en la que otros apenas empiezan a descubrir el mundo. Su carrera infantil fue intensa y ese esfuerzo temprano puede haberle dado una comprensión muy concreta del valor del trabajo. No se trata de imaginarlo como una víctima de la fama ni como un héroe sin contradicciones. Se trata de reconocer que su biografía muestra una relación temprana con la responsabilidad. Cuando un niño se convierte en figura pública, aprende rápido que el talento no basta. Hay que resistir, adaptarse, obedecer, negociar, confiar y desconfiar. Con los años, esa experiencia puede producir dos caminos. Algunos artistas buscan compensar la infancia perdida con excesos adultos. Otros buscan construir una vida más tranquila, casi como una reparación. Pedro Fernández parece haberse inclinado por lo segundo. Su rancho, su distancia del escándalo y su imagen de hombre sereno pueden leerse como una respuesta a una vida que empezó demasiado pronto bajo luces fuertes. Donde antes hubo escenarios, ahora hay tierra. Donde antes hubo cámaras, ahora hay privacidad. Donde antes hubo exigencia constante, ahora hay una búsqueda de equilibrio. La música ranchera, además, tiene una relación especial con la idea de autenticidad. El público de este género suele valorar no solo la voz, sino la credibilidad emocional del intérprete. Una ranchera no se canta únicamente con técnica. Se canta con historia, con carácter, con heridas, con orgullo y con memoria. Pedro Fernández, al mantenerse cerca de los símbolos del campo, refuerza esa credibilidad. Su vida de rancho no es un accesorio decorativo, sino una forma de sostener el universo emocional de sus canciones. También es importante entender que la ausencia de escándalos no significa ausencia de interés periodístico. Al contrario, en una época saturada de crisis mediáticas, la estabilidad se vuelve una historia. ¿Cómo logra un artista seguir vigente sin pelearse cada semana con alguien? ¿Cómo conserva una carrera sin convertir cada detalle íntimo en espectáculo? ¿Cómo administra el dinero sin hacer de la ostentación su principal lenguaje? ¿Cómo envejece una estrella infantil sin quedar reducida al recuerdo de lo que fue? Estas preguntas convierten la vida de Pedro Fernández en un caso digno de análisis. Su trayectoria también permite reflexionar sobre el concepto de éxito tranquilo. Durante mucho tiempo, el éxito se midió por señales visibles: ventas, premios, portadas, giras, mansiones, autos, titulares. Hoy, para muchos artistas maduros, el éxito también puede consistir en mantener la salud emocional, la estabilidad familiar y la autonomía. Pedro Fernández no necesita demostrar todos los días que sigue siendo famoso. Su nombre ya está instalado en la memoria popular. Su desafío, más que conquistar al público desde cero, es administrar un legado sin desgastarlo. El rancho, entonces, aparece como una especie de centro de gravedad. No solo representa una propiedad o un estilo de vida, sino una respuesta a la pregunta de qué hace un artista cuando ya lo ha tenido casi todo. Algunos buscan más ruido, otros buscan más poder, algunos se desesperan por seguir pareciendo jóvenes,
Otros aceptan el paso del tiempo y reorganizan sus prioridades. Pedro Fernández parece haber elegido una versión de madurez en la que el campo, la música, la familia y la discreción pesan más que la necesidad de protagonizar cada conversación. En este primer capítulo, la imagen que emerge no es la de un hombre retirado ni la de una celebridad apagada. Es la de un artista que aprendió a seleccionar sus batallas. Sabe que la fama puede ser generosa, pero también invasiva. Sabe que el dinero puede abrir puertas, pero no necesariamente comprar paz. Sabe que el público puede amar intensamente, pero también exigir demasiado. Y sabe, quizá mejor que muchos, que una carrera larga necesita algo más que talento. Necesita prudencia. Pedro Fernández vive, al menos en la percepción pública, como alguien que logró convertir el éxito en refugio y no en prisión. Su rancho simboliza esa victoria silenciosa. Allí, lejos del ruido de los foros, las alfombras rojas y los rumores, parece existir una versión más íntima del artista. El hombre que mira hacia atrás y entiende que su vida ha sido extraordinaria, pero que no por eso debe vivirse como un espectáculo permanente. El niño que alguna vez conquistó al público con una mochila azul, creció, cantó, actuó, ganó premios, enfrentó cambios de industria y se convirtió en un referente de la música mexicana. Pero quizá su logro más interesante no sea solamente haber permanecido vigente. Quizá su mayor triunfo sea haber encontrado una manera de vivir la fama sin permitir que la fama lo devorara. Y ahí comienza realmente esta historia. No en el escenario, sino en la tierra. No en el aplauso, sino en el silencio. No en el escándalo, sino en la decisión de construir una vida donde el dinero sirve para proteger la paz, no para comprar ruido.